Muy buenos días. La paz de nuestro Señor Jesucristo abunde cada día más y más en tu vida. En esta mañana damos gracias al Dios Todopoderoso por otro día más que nos da sobre esta tierra. Vamos a leer en esta mañana en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, versículo 44. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que se cumpliese las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En esta gloriosa y hermosa mañana en la cual Dios nuevamente me permite dirigirme a ustedes, porque es Dios que nos da a nosotros la oportunidad. Por eso debemos ser agradecidos de Dios, porque cada día pues nos da la oportunidad yo de poderte hablar de la palabra y de la grandeza de Dios, y tú de poderla escuchar. Aquí nuevamente Jesús le habla a sus discípulos ya al final, después de él haber resucitado, y les dijo que estas palabras él se las había hablado mientras él estaba con ellos, que él le decía que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas que le habían anunciado y en los salmos. Y dice que en ese momento Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos, porque ellos estaban con él, pero muchos todavía no habían entendido el propósito. Así hay mucha gente que anda caminando en esta tierra y todavía no ha entendido el propósito de Dios en su vida. Porque es que Dios tiene un propósito con cada ser humano que nació aquí en la tierra. Porque Dios es el creador de todo. Sabemos que por lo que está aconteciendo en esta tierra, sabemos que el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el que está operando en esta tierra. Pero él no hizo a nadie, él no creó a nadie, él no puede crear a nadie. Dios es el creador de todas las cosas. Por eso Dios te creó a ti con un propósito, me creó a mí con un propósito. Por eso Jesús le dijo que era necesario que todo lo que estaba escrito de él se cumpliera, porque era el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que, como dijo Jesús, para que en su nombre se predicase el perdón de pecados y el arrepentimiento. Y él le dijo, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que nuestro amado Jesús padeciera todo lo que padeció, porque ya eso estaba escrito. Era lo que Dios había destinado para Jesucristo, que él, sin haber cometido pecado, pagara por el pecado de todos nosotros.
Pero él dice, y que se predique este evangelio en mi nombre. En la Biblia tú no vas a encontrar otro nombre por el cual tú puedas ser salvo. No vas a encontrar otro nombre por el cual tú puedas tener el perdón de los pecados. No vas a encontrar sacrificios que te puedan decir, esto o haz aquello para que tus pecados te puedan ser perdonados. No hay nada que pueda perdonar los pecados, sacrificio, nada que podamos hacer. Porque dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Ayer te dije que para una persona bautizarse, primero tiene que ir el arrepentimiento. Jesús dijo que se predique en mi nombre el arrepentimiento para que venga el perdón de los pecados. Él dijo en todas las naciones, en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, le dijo a sus discípulos, no hay sacrificio que tú y yo podamos hacer aquí en la tierra que pueda perdonar nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo, que podemos estar haciendo, que sabemos que a Dios no le agradan. Se predique el arrepentimiento y luego viene el perdón de los pecados, porque Cristo murió por nuestros pecados, pero para que nuestros pecados puedan ser perdonados debemos arrepentirnos y comenzar una vida nueva, porque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando todas las cosas son hechas nuevas, nuestros pecados son perdonados. Ya Dios no se acuerda más de aquellos pecados que cometimos, porque dice su palabra que Él lo tira al fondo del mar y jamás vuelve a acordarse de ello. Y Jesús les dice a sus discípulos, ustedes me son testigos de estas cosas. Pero Jesús, en el libro de Juan, en su capítulo 16 en adelante, habla de una promesa que vendría sobre todo aquel que guarda la palabra de Dios, sobre todo aquel que cree en el Hijo. Jesús dijo, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa promesa que Jesús habla es el Espíritu Santo de Dios. Que la palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos al Evangelio de la verdad, que se nos es anunciado, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu Santo precioso, hermoso, que hay una secta que dice que es una fuerza. Una fuerza no puede hablar. Una fuerza no puede sentir, ponerse triste. Una fuerza no puede enseñar. Una fuerza no puede corregir. El Espíritu Santo de Dios, que Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré la promesa que el Padre dijo que iba a enviar. El Espíritu Santo de Dios enseña. El Espíritu Santo de Dios corrige. El Espíritu Santo de Dios habla. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios es que nos enseña el pecado. Porque Jesús dijo, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos convence. Una fuerza no puede convencer a nadie. El Espíritu Santo no convence de pecado. El Espíritu Santo no convence de juicio, porque vendrán juicios sobre la tierra y el Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo es el que nos convence de que Cristo vuelve. La palabra de Dios dice, mi amado y mi amada que escuchas, que todo pecado le será perdonado al hombre hasta que hable contra el Hijo de Dios.
Pero el pecado que no será perdonado, dice en Juan 16 en adelante, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No podemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos advierte del peligro. El Espíritu Santo nos guía por donde debemos caminar. El Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo nos da fuerza cuando nos sentimos débiles. Y Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía cada día, nos enseña a cada momento. Pero sabes, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos enseñe, nos dé fuerza, nos esté enseñando, guiándonos a toda verdad, a toda justicia, debemos creer al Evangelio y aceptar a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio a nuestra vida. En Mateo capítulo 28 también el Señor sigue hablando y dice que los 11 estaban reunidos, pero Jesús también vuelve y le dice esta palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no estaba ahí cuando Jesucristo dio ese mandato. Eso es un mandato para todo el mundo. Pero estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y por eso cada mañana envío el mensaje que Dios, en su misericordia, que su Espíritu Santo, que es el que me está guiando, me dice que te envíe el mensaje en la mañana. Así que en esta mañana, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Deja que el Espíritu Santo sea el que dirija tu vida. Acepta a Cristo como Salvador de tu vida. Ya Cristo está a la puerta. Ya no dé más vueltas en el mismo lugar, porque así estaba en una ocasión el pueblo de Israel, dando vueltas en el mismo lugar. Acepta a Cristo como Salvador de tu vida, porque el jet del Evangelio está a punto de partir de esta tierra. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios, pídele al Espíritu Santo de Dios que llene tu vida en este día, y no solamente en este día, sino todos los días de tu vida. Pasa feliz resto del día y acuérdate de sacar un momento de hablar con Papito Dios. Dios te bendiga.